Ya nuestro hermano Miguel dio el título de la reflexión de este momento, en este ya último domingo del mes de abril, y con el cual vamos a cerrar esta parte correspondiente a la fortaleza divina, a confiar en ella y a ser, como dice nuestro título, desafiados a las dos cosas, a ser fieles y a confiar en la fortaleza divina. Yo no sé si habrá quien diga que no se puede las dos cosas. O se es fiel o se confía en la fortaleza divina. Y hemos elegido en esta ocasión un pasaje ciertamente comprometedor, un pasaje inquietante, que está en el capítulo 7 del profeta Miqueas, los primeros 7 versículos, aunque prácticamente vamos a hablar del capítulo completo. Miqueas 7, está hasta el versículo 7 ahí en nuestras portadas, con una letra muy pequeña en esta ocasión. Voy a leer el versículo con que cierra esta lectura que hicimos. Yo, por mi parte, pondré mi confianza en Dios. Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. Como bien sabemos, hermanos y hermanas, cuando se afirma la confianza en la fortaleza que proviene de Dios, podemos recurrir a una cantidad extraordinaria de pasajes bíblicos. La Biblia está llena, está saturada, está atravesada en todos sus matices, en todas sus formas y manifestaciones, por textos que nos hablan de que debemos de afirmar nuestra confianza en esa fortaleza que viene de Dios. La certeza de que el Dios de la alianza acompañaba a su pueblo para dotarlo de fuerza, para darle claridad y confianza en todo lo que hacía, se expresó de muchas maneras para transmitir a las generaciones futuras esa confianza en medio de condiciones adversas y críticas. Ahora que acabamos de leer una porción del Sermón del Monte, llama la atención cómo el Señor Jesucristo, versículo 32 del capítulo 6, pues sin querer o queriendo incluso, pues nos da un fuerte llamado de atención cuando se dirige a sus hermanos judíos que lo escuchaban y les dice que nosotros, los gentiles, somos bien dados a las cosas materiales, ¿verdad? Los gentiles son los que se buscan todas estas cosas. Nosotros, judíos, pueblo de Dios, histórico, antiguo, nosotros no somos así, dice el Señor Jesucristo. Pero cuando esas cosas tienen un peso específico, cuando tienen un valor, cuando tienen relevancia para nuestra vida y requieren que seamos fuertes y constantes en la fe, también la propia Escritura nos da herramientas, nos da recursos, nos proporciona elementos para poder expresar cómo es que hay que persistir en esa confianza. Y el pasaje, el de Miqueas 7 y otros más, acude a las enseñanzas de un pasado cierto y preciso en el que Dios nunca dejó de sostener a su pueblo a pesar de que los signos de los tiempos eran, y hoy podemos decir que son, ominosos, trágicos, terribles, como lo percibió precisamente este profeta en el siglo VIII antes de Cristo, y en este pasaje en particular señaló arduamente las características del momento. Miqueas, debemos recordarlo, era un profeta rural, era un profeta del campo, era el defensor de los campesinos de Israel. Y en este capítulo mira a su alrededor y encuentra un ambiente viciado en todas las relaciones humanas. Parece que está hablando de hoy mismo en México, en 2016. A partir de ello, a partir de esa mirada a su alrededor, hace un recuento minucioso y desencantado, pues su propia situación es complicada. No faltará quien diga que Miqueas se presenta delante de nosotros en las palabras del capítulo 7 como un auténtico pepenador. Es un pepenador el profeta. Es un hombre que casi vive al día en la calle y no tiene qué comer. De otra manera no comprenderíamos por qué dice: yo soy Miqueas, soy un miserable y quisiera calmar mi apetito, quisiera comer algo, ando en busca de uvas o higos,
pero no encuentro nada que comer, porque ya todo lo han cosechado y al cosecharlo lo han levantado y ya no hay nada que recoger del sobrante de los campos. Recordamos a Ruth, ¿se acuerdan? Y a su suegra, que pepenaban lo que sobraba de los campos. Eran pepenadoras, diríamos hoy en México. Y el pepenador convencional en México, ¿cómo tiene la mirada? ¿Han observado la mirada de los pepenadores mexicanos, o al menos capitalinos, o en el Valle de México? Sí, claro, pero la mirada, ¿cómo tienen la mirada los pepenadores? Yo no sé si tengan la mirada triste, es una mirada vacía también, pero es una mirada muy atenta a todo lo que hay alrededor. Saben dónde encontrar las cosas. Observadores, sí, por supuesto que andan urgidos todo el tiempo, andan muy activos, buscando en los botes de basura los sobrantes, ¿verdad? En los recipientes de lácteos, de Tetra Pak, ¿qué sobrantes hay de leche, de yogurt? En los mercados, en los contenedores de basura grandes, andan buscando y extrayendo cosas y obteniéndolas. Miqueas se nos presenta así: yo no tengo qué comer. Casi como un pepenador, el siervo de Yahvé vive en carne propia la miseria que golpea a buena parte del pueblo. Comparte el destino del pueblo. El contexto que vive él es éticamente cuestionable, como en los tiempos de Abraham, y la piedad, dice el profeta, brilla por su ausencia, y cada cual planea dañar a los demás. Apenas dice que no tiene que comer porque no encuentra sobrantes de algo que pueda llevarse a la boca. Versículo 2 dice: ya no hay en este mundo gente buena y que ame a Dios. Ya no hay valores. Ya no hay temor de Dios. Los tiempos son moralmente reprobables. Ya no hay gente piadosa. Unos a otros se hacen daño. Es la ley de la selva. Es sálvese quien pueda. A ver cómo puede sobrevivir cada quien. De los gobernantes e impartidores de justicia, versículo 3, no se puede esperar gran cosa, pues también se han corrompido. Y aquí hay 3 grupos de personas que él describe. Los gobernantes y los jueces exigen dinero para favorecer a los ricos. Qué raro. Los poderosos dicen lo que quieren y siempre actúan con falsedad. Son unos maestros para hacer lo malo. Se pintan solos para cometer maldades. La maldad y la hipocresía han llegado a grados extremos. Versículo 4, primera parte: el más bueno y honrado de ellos es peor que una mata de espinos. Pero en medio de todo, en el mismo versículo 4, en la segunda parte, el profeta abriga una esperanza y vislumbra una salida, puesto que Dios mismo lo ha anunciado. Pero ya está cerca el día en que Dios los castigará, tal como lo anunciaron los profetas, otros antes que él. Ese día no sabrán qué hacer, con signos de admiración. Van a ser trastornados, van a ser alterados, sus planes van a cambiar y van a quedar completamente fuera de base. No van a saber cómo actuar. Y dice una comentarista también con signos de admiración, siguiendo el tono de esta parte del profeta: el mundo que habita Miqueas está devastado por sus gobernantes. Ya antes lo había señalado sin medias tintas, capítulo 3, versículo 3. Muy importante este versículo. Criticando a los gobernantes de su pueblo, capítulo 3. De los 7 capítulos que tiene, es brevísimo el libro. En el tercero, a la mitad del libro, dice: maltratan mucho a mi pueblo, se lo están comiendo vivo, dice el profeta. Aquí debe ser otra versión, ¿verdad? Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Es mucho más explícito, se los están comiendo vivos. Es la crítica profética más dura, más exigente, más profunda que encontramos en el Antiguo Testamento. Y vaya que hay otros ejemplos.
en Isaías, en Jeremías, en Amós, pero Miqueas, que está del lado de los campesinos de Israel, está señalando esto y no teme decir las cosas como son. El autor es pesimista, dice el comentario, pero no es tonto. No es tan malo ser pesimistas como cristianos, hermanos. No es tan malo. Ahí te vamos a decir un par de cosas que tienen que ver con esa actitud. ¿El cristiano siempre tiene que pertenecer al club de los optimistas? Hay quien dice que sí. Hay quien dice que pase lo que pase, el cristiano siempre debe tener la mira en alto y el entusiasmo igual y el ánimo siempre de la misma manera. Hay quien dice eso. Que el optimismo debe ser la característica básica del creyente. Hay quien lo enseña así. Hay que discutirlo. Pero Miqueas no es optimista. Y dice este comentario, el autor es pesimista, pero no es tonto. Él afirma que el caos social que vivía es provocado especialmente por los que tienen el dinero y el poder. Así lo dice. Ellos son los responsables del caos. Y los menciona expresamente como oficiales reales, los primeros, y los jueces impartidores de justicia, y los acusa de codicia y corrupción. Y junto a ellos hay otros, el tercer grupo, los poderosos, que muestran sus ambiciones y no las esconden ni mucho menos. Estas observaciones, y aquí viene la parte donde discutiremos si hay optimismo o pesimismo. Pesimistas cristianos se supone que no tendrían muy buena imagen, ¿no? Ser cristiano y ser pesimista todo el tiempo y solamente estarse quejando continuamente. Muchas iglesias están llenas de personas así, que todo lo ven negativo, oscuro, malo, apocalíptico, no hay remedio, los valores están por los suelos y a menos que el Señor intervenga directamente con un cataclismo radical, a menos que pase eso, este mundo no se va a componer. No es el caso de Miqueas. Hay que leer completo el libro para ver cómo el espíritu que lo animaba le permite llegar a este capítulo 7, y así como está de tétrico, los versículos 1 al 7 tétricos, el final tiene una oración, hermanos, maravillosa. Yo les voy a leer la versión que tengo acá y veremos y compararemos con la que usamos. Pero la oración con que termina el capítulo 7 y todo el libro es un modelo de comprensión de la realidad que quiere Dios para este mundo. Pero no nos adelantemos. El profeta está señalando las cosas, está viendo eso, se está quejando, pero las quejas no resuelven nada. Estarse quejando todo el tiempo de que todo está negro, de que todo está mal, de que la gente no obedece a Dios, de que la gente no es piadosa, de que la gente no voltea al Señor, eso, afirmarlo así, no resuelve nada por sí solo. Yo no digo que no nos quejemos. Bastante se desahoga uno con quejarse, ¿verdad? Bastante se desahoga uno, pero no resuelve nada quejarse. Esas quejas son expuestas y para eso sirven. Sirven como parte del proyecto profético doble y permanente, que de hecho es triple. El profeta tenía la obligación de denunciar la injusticia. Hay que denunciar la injusticia. Aquí está pasando esto. Aquí torturan, aquí secuestran, aquí matan, aquí desaparecen, aquí hacen todo esto. Señalar con el dedo flamígero. Atacar, denunciar, abrir las cosas, desvelarlas. Eso era una responsabilidad y es una responsabilidad profética, denunciar. Pero Miqueas y sus compañeros y compañeras antiguos de la profecía no solamente denunciaban la injusticia, sino que también anunciaban la esperanza. Denuncia y anuncio siempre iban de la mano. Se denuncia la injusticia, pero se anuncia la esperanza. Y en tercer lugar, quizá la más importante, las tres son importantes, se ofrecen alternativas de resistencia. Habrá quien diga, a ver, ya dejemos las quejas y vamos a hacer algo. Una carta abierta, ¿no? Una denuncia formal en algún juzgado, aunque estén comprados los jueces, hay que hacerla. Porque al levantar actas, al denunciar concretamente las cosas, hay precedentes legales que no se pueden desaparecer, que no se deben desaparecer
tan fácilmente. Y aquí es donde viene el dilema actual para nosotros. Y es la pregunta que nos hace este otro señor que, qué bárbaro, escribió un comentario sobre la justicia social en los profetas de Israel, desde España, comentarista de los textos bíblicos y proféticos. La justicia social en los profetas de Israel es un hecho innegable y que nos tiene que servir a nosotros siempre en nuestro tema para ser fieles por un lado y para confiar en la fortaleza divina, como el profeta subraya por separado en el versículo 7. Y para abreviar, si no podemos confiar ni en nuestro cónyuge, como dice, ni en la propia esposa se puede confiar, dice el versículo 6. O esposo, claro, por eso dije cónyuge, hermana. Claro, por supuesto. Si no podemos confiar ni en el cónyuge, hombre o mujer, yo confío en el Señor, dice. ¿Perdón? Así es, así es. La confianza y la desconfianza que había llegado hasta ese nivel es lo que hace diferente al texto. Y aquí viene lo que les decía. Para nosotros hoy, dice este señor Sicre desde España, lo importante es pensar si, cuando nos lamentamos por el caos social, como muchas veces lo hacemos, cosa que hacen tantos en nuestra época, lamentarnos y lamentarnos, ¿qué hacemos cuando nos lamentamos? En el contexto de Miqueas. ¿Seguimos el criterio de la nobleza egipcia o el de los profetas de Israel? Es la disyuntiva bíblica. En el caso de Miqueas concretamente, ¿cuál criterio seguimos? El de la nobleza egipcia, que conduce al cinismo, que conduce a la aceptación, que conduce a decir, bueno, mientras a mí no me toquen todas estas circunstancias, entonces pediré la fortaleza de Dios. Mientras no me toque, mientras no me llegue, pues las cosas pueden seguir como están. El profeta no acepta eso. El profeta acepta la continuidad de sus antecesores, profetas también, hombres y mujeres, acepta lo que ellos habían enseñado y da un paso adelante en el hecho mismo de denunciar y de criticar lo que está pasando, da un paso hacia adelante y la advertencia inicial, que está en el versículo 5 y 6, que están juntos ahí en nuestra portada, por eso nuestro hermano hizo bien en leerlo de corrido, se siguió de largo, muy bien. ¿Cuál es la primera advertencia que se hace a los que escucharon este mensaje y estas palabras? La primera advertencia: tengan cuidado de lo que hablan, porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres, las nueras desprecian a sus suegras y nuestros peores enemigos los tenemos adentro en la familia. Esa es la primera advertencia que hace el profeta. Es una advertencia enigmática, es una advertencia extraña porque se centra en no confiar en las palabras interesadas de nadie, en desconfiar crítica y responsablemente de un discurso que persista en seguirlos engañando con falsas promesas, nunca ausentes de procesos similares. No confíen en nadie ni crean en lo que les digan, dice el versículo 5. Además, creer en eso, hacerle caso a las consejas y a los discursos que andan flotando en el ambiente, hacer eso es un tiempo propicio para los falsos profetas que extravían al pueblo. Capítulo 3, versículos 5 al 7 de Miqueas. Vamos a verlo. Cómo advierte el propio profeta Miqueas acerca de esos falsos profetas que no faltaron y que siempre surgen en condiciones como estas, a río revuelto, ganancia de pescadores, dice el versículo 5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que lo desencaminan, que lo llevan por otro rumbo y le dicen que hay paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. De la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre esos profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos y serán avergonzados. Se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Cuando Dios no habla, dice Miqueas, estos señores dicen que Dios habla demasiado.
y desencaminan, hacen que mi pueblo se vaya por rumbos que no corresponden. Y luego él, en el versículo 8, pues acarrea agua para su molino, el propio Miqueas, y dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El profeta, más que el profeta, el profetismo en Israel tuvo una larga carrera, hermanos. A veces no alcanzamos a ver las dimensiones de eso, porque ciertamente nuestras lecturas son muy fragmentarias y no alcanzamos a veces a articular un discurso completo sobre lo que representó el profetismo en el antiguo Israel. Hay quien dice que los profetas, como siguiendo un esquema del siglo pasado, el profeta, dicen algunos, era como una especie de intelectual orgánico. Y hay que decirle los tres nombres, los tres adjetivos al profeta. Faltó uno. Intelectual, popular, orgánico. Las tres. ¿Cuáles? Primero, intelectual, popular, orgánico. Ahora vamos a explicarlo. Intelectual, ¿por qué? Acaba de salir una investigación de esas que luego llaman mucho la atención. Es discutible, pero hay que prestarle atención. Una investigación por ahí arqueológica, bíblica, que dice que en el antiguo Israel la gente sabía leer y escribir más de lo que nos imaginamos hoy. Que la proporción de gente que sabía leer y escribir sí era bastante alta, dentro de todo. Es llamativo eso, porque las poblaciones, los campesinos de Israel, eran quienes menos podían tener acceso a una formación. No sabían leer el hebreo, no sabían escribirlo. Esa investigación dice que no, que había bastante gente que lo hacía. Pero ¿por qué intelectual el profeta? Porque el intelectual que representó el profeta en Israel, o la profeta, porque hubo mujeres también, eran personas que estaban bien conscientes del tiempo en que vivían. Sabían quién gobernaba, por ejemplo, en Etiopía. Sabían quién gobernaba en Egipto o en Babilonia. Tenían referencias geográficas gruesas que hoy hasta a nosotros nos cuesta mucho trabajo tener. Esa manera de situarse en el mundo, de colocarse en la vida, de estar allí en el centro. Yo no sé cuántos pudieron escuchar ayer a Fernando del Paso recibiendo el premio Cervantes. Yo no sé. Y si no, véanlo de cualquier manera, escúchenlo. Un hombre situado. ¿Cómo? Barbaridades tremendas, cosas durísimas por la situación que vivimos en México. Y el rey nada más tragaba saliva y la reina también, escuchándolo, y ahí estaba el señor secretario de Cultura también. Ahora que no tiene cabello, pasó como desapercibido, pero ahí estaba Tovar y de Teresa. El intelectual, el profeta, Fernando del Paso, gente así, sabe qué está pasando en el mundo de hoy. Se entera. Sabe quién manda, sabe quién gobierna, sabe qué fuerzas están en juego y tiene la capacidad de percibir los alcances y las limitaciones de esos procesos que están en marcha. Eso es un intelectual, que eran los profetas. Isaías quizá fue el mayor de todos, al hablar sobre Etiopía, sobre Moab, sobre tantos reinos que habló y tenía claridad sobre lo que decía. Miqueas también es un intelectual. Segunda cosa, ¿intelectual qué? Popular. Era del pueblo, pero al mismo tiempo sabía qué estaba pasando. El protestantismo mexicano así empezó. Nuestros intelectuales eran populares, salían del pueblo, pero en la tradición evangélica mexicana de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, cuando menos hasta los años 50 o 60, el intelectual popular protestante en México era el que decía el discurso del 21 de marzo en las plazas públicas de este país. Y el 18 de julio también. ¿Quién murió el 18 de julio? El propio Juárez también. El propio Juárez. Y ahí estaba el intelectual protestante popular,
que era pastor, o que era laico, o que era anciano, o que era diácono, o que no era nada en la iglesia, pero ahí estaba, podía ser profesor, podía ser médico, podía ser abogado también, y si no lo era, de todas maneras pasaba con sus hojas manuscritas y leía un discurso liberal y sabía lo que estaba pasando en el país. Hoy habría que preguntarle a muchísimos predicadores y líderes eclesiásticos si se enteran de lo que está pasando en el país. Ese era el profeta Miqueas, un intelectual popular y tercero, orgánico, que no se marea por lo que sabe, que no pierde el piso, que sabe a quién le sirve, que sabe de dónde viene y por qué debe contribuir a que su comunidad se sirva de lo que sabe, de lo que predica, de lo que enseña, y que ese pueblo reaccione e interactúe con él, y en eso consiste lo orgánico. Al intelectual orgánico no lo inventó ese señor italiano comunista que estuvo en la cárcel tantos años, que se llamó Antonio Gramsci. Él inventó el término, intelectual orgánico, pero él tomó ejemplos, tomó muestras, tomó criterios de muchos lugares y dijo: el intelectual orgánico debe servirle al pueblo, y mientras más popular sea, mejor le va a servir. Miqueas era eso, un intelectual popular orgánico al servicio de su pueblo. Y entonces le da recomendaciones a los que lo quisieran oír. Hay que tener cuidado al hablar porque el ambiente familiar está viciado y refleja la situación crítica y urgente, porque la sociedad israelita, dice Miqueas, está, como la nuestra hoy, en profunda descomposición. Huele bien feo allá afuera. Bien feo que huele. Porque la sociedad se está descomponiendo. Hay un hedor simbólico, pero real, por lo que está pasando entre nosotros. Dice el profeta, el comentario: el oráculo precedente, la profecía precedente en el propio capítulo 6, en el capítulo 6 están las famosas palabras. ¿Qué quiere Dios que hagas tú? ¿Qué quiere? Hacer justicia, tener misericordia y ser humildes ante Él. Famosísimo el capítulo 6, versículos 6 al 8. Miqueas 6, famosísimo. Eso quiere Dios. Ese oráculo, ese anuncio dejó bien claro que no hay derecho ni justicia. Por lo tanto, el Señor espera que tú, creyente, practiques la justicia. Este otro pasaje, el 7, confirma que no hay lealtad entre los seres humanos. Ya no hay lealtad. Y lo hace con profunda amargura, detectándolo en todos los niveles y extendiéndolo a todas las personas. El problema es lo que sigue. Ya estamos acostumbrados a oír hablar de asesinatos, extorsiones, corrupción de la justicia y fraudes. Esto lo escribió Sicre en el año 84, hace 30 años. No se imaginó nunca que sus palabras se acercarían a lo que estaría pasando en nuestro país en estos años. Ya estamos acostumbrados a oír hablar de eso. Lo que es nuevo, dice el comentario sobre el profeta, es que nos dicen que la mentira llega a los reductos más íntimos, afectando a la misma familia. Y por vez primera, nadie escapa a este veredicto. La cosa está grave, dice el profeta. La descomposición social ya llegó al interior de las familias y la desconfianza que hay adentro nos obliga y nos debe obligar, y les recomiendo que mejor se callen algunas cosas porque la deslealtad está por todas partes. Y ahí es donde nos conectamos con esa oración preciosa. El capítulo 7 continúa. El profeta va a decir que él sí confía en su Dios, aunque las cosas estén como estén. Versículo 7: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá, Él me va a escuchar. Ya no puedo fiarme de mi gente cercana, ya no hay confianza, ya no hay lealtad, ya no hay respeto, tengo que cuidarme, pero yo confío en el Señor. Y el resto de los versículos del 8 al 13 manifiestan que efectivamente el Señor quiere seguir adelante con el pacto,
quiere seguir en una buena relación con el pueblo y espera que haya cambios específicos en aquello que debe cambiar. Y aquí sí les voy a decir algo que ya lo comentábamos en alguno de los martes que nos correspondió revisar al profeta Miqueas, y decíamos, y hay que recordarlo, a Miqueas no le gustaba el Salmo 122. No le gustaba el Salmo 122, ni el 121. ¿Por qué no le gustaba a Miqueas ese salmo? Porque el salmo pide algo con lo que él no está de acuerdo. Sobre todo el 122. ¿Ya vieron? ¿Ya recordaron de qué se trata? Los hermanos que han estado los martes ya se acuerdan. Muy rápido, pero yo me alegré con los que me decían, famosísimo, ¿no? A la casa de Jehová iremos. Y después el versículo 6. Pidan por la paz de Jerusalén. Y Miqueas decía, no, yo no voy a pedir por la paz de Jerusalén. Porque Jerusalén, para nosotros los campesinos pobres de Israel, ese templo maravilloso que está en Jerusalén es el símbolo de la opresión, de la explotación de que hemos sido objeto nosotros. Nosotros hemos pagado la construcción de ese pueblo, de ese templo citadino. Nosotros, los pobres campesinos de Israel, el campo de Israel, había pagado la construcción del templo. Y para Miqueas, la dura condición con la que Dios iba a renovar el pacto con su pueblo era que la explotación simbolizada por ese templo desapareciera. Y ese templo, dice la historia, ¿qué pasó con él? Desapareció. ¿Se cumplió la profecía de Miqueas? ¿Se cumplió? Dios tuvo razones para decir, bueno, ya no está el templo, ahora sí renovemos nuestro trato. Y les leo la oración en esta otra versión. Pongámosla acá y veamos. No la leeré completa, pero de verdad es una oración donde el profeta ya no es ni optimista ni pesimista. Para cerrar ese punto. El creyente, el hijo de Dios, hija de Dios, no puede ser ni optimista ni pesimista con los criterios mundanos. El creyente no se puede embarcar en ese debate del optimismo y del pesimismo, porque el creyente siempre está esperando que el reino de Dios venga, ¿cierto? Y si el creyente espera que el reino de Dios venga, eso no lo convierte en pesimista, en optimista, automáticamente. Lo convierte en una persona que se puede impacientar cuando los signos del reino de Dios disminuyen. Si hay menos justicia en este mundo, por ejemplo, como dice el profeta, los signos del reino de Dios ¿suben o bajan? Bajan. Cuando hay corrupción, cuando hay todas las situaciones que él describe, los signos del reino de Dios ¿cómo están? ¿A la alza o a la baja? A la baja. Y entonces el creyente no es que sea pesimista ni que sea apocalíptico, sino que se impacienta porque el reino de Dios no se manifiesta. Y lo mismo al revés. Cuando los signos del reino de Dios se hacen más visibles, se hacen más claros, tampoco es que se vuelva optimista, no. Le agradece a Dios, se suma a las cosas buenas que pasen, celebra que el reino de Dios esté creciendo, pero eso no lo convierte necesariamente en un optimista que sobre todo y peligrosamente se case con el sistema que logre cosas buenas. ¿Cuántas veces hemos dicho? Y lo volveremos a repetir. ¿En esta ciudad han pasado cosas buenas en los últimos 12 o 15 años? ¿En esta ciudad han pasado cosas buenas? Sí, y muchas. Cambios sociales, cambios legales. ¿Le hemos dado las gracias a Dios por eso? No necesariamente. ¿Son signos del reino de Dios muchas cosas que han pasado en esta ciudad? ¿Lo son? Sí, pero no los vemos como tal. Y las iglesias no se quieren comprometer a decir, es que yo celebro que ahora haya igualdad y respeto por las personas diferentes, ¿verdad? Porque los diferentes y las diferentes son incómodos para las iglesias y entonces decimos, qué bueno que ya se puedan unir legalmente, porque yo no puedo celebrar algo como eso.
¿Y eso es un signo del reino de Dios en este mundo? Es un signo del reino de Dios. Pero ¿cómo puedes decir eso? Y es discutible, no se resuelve en 2 minutos. No, por supuesto que no. Pero tenemos que agradecer a Dios que el reino de Dios crezca en el mundo, aunque muchos de sus signos no nos gusten. ¿Queda claro? Pero ¿cómo es que no te gustan algunos signos del reino de Dios en el mundo? Entonces es un pesimista consagrado y amargado. Y el creyente ahí sí, hermanos, no puede ser eso. Ahí sí. El creyente no puede ser un pesimista amargado. Puede ser un pesimista con esperanza. Puede ser un pesimista desesperado. Puede ser un pesimista que le pide a Dios que las cosas se aceleren. Pero bueno, ahí está la oración de Miqueas como modelo. Vamos a leerla. Dios nuestro, cuida de tu pueblo, cuida de este rebaño tuyo. Aunque vivimos en tierras fértiles, parecemos ovejas perdidas en el bosque. Tú eres nuestro pastor. Ven y ayúdanos como lo hiciste en otros tiempos. Me brinco unos versículos. No hay otro Dios como tú. Somos pocos los que quedamos con vida. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. ¿Qué tal? Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. Vuelve a compadecerte de nosotros y arroja todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Déjanos disfrutar de tu amor y fidelidad, porque así lo prometiste a Abraham, a Jacob y a todos nuestros antepasados. Los versículos que no leí tienen que ver con la petición que este creyente le hace a Dios, a Yahvé, para que castigue, para que someta y para que pisotee a los demás pueblos y a los pueblos enemigos que los han pisoteado y humillado. Uso la versión que tenemos todos. Desde el versículo 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca. Ensordecerán sus oídos, versículo 17, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Es la parte nacionalista del salmo, es un salmo, de la oración, es la parte nacionalista. Y ya después sigue el recuerdo de que Dios perdona la maldad. ¿Era pesimista Miqueas? ¿Era optimista? Pesa más el pesimismo en Miqueas, pero esta oración lo salva. Ha observado que ya no hay piadosos en la tierra, igual que con Abraham. Si me encuentras 10, si me encuentras 5, si me encuentras 3, si me encuentras 1, y no hubo ni uno siquiera. Cuando Abraham estaba negociando y estaba de cuentachiles con Dios. Abraham estaba de cuentachiles con Dios. Señor, si encontramos un justo, ¿perdonarías a esta tierra? Y Yahvé seguramente movió la cabeza así. Ay, Abraham todavía cree, hasta cree que puede haber alguno. Y le contesta y le dice, si encuentras uno, los perdono. Pero no había ninguno. Y pasó lo que pasó. Pero en Miqueas no está pasando eso. El profeta se presenta delante de Dios en conciencia y le dice, yo confío en ti, Señor, y quiero compartirle al resto de mis compañeros y compatriotas, quiero compartirles que seamos fieles,
y que confiemos en la fortaleza divina. Hoy nuestra hermana Lupita nos dijo que ella cumple 50 años más que la iglesia. Exactamente 50 años más. Así que ya saben su edad, los 21 más medio siglo extra. Gracias a Dios. Amishadai empieza un nuevo camino otra vez. Y la exigencia es esa, para esta y para cualquier iglesia, pero es para esta en particular. Ser fiel y al mismo tiempo confiar en la fortaleza divina. Porque esas dos cosas son innegociables. La fidelidad de la iglesia a Dios es innegociable. Y la confianza en la fortaleza divina, incluso en las peores condiciones, también lo es. ¿Cómo pudo Miqueas, el profeta, siendo un pepenador, cómo pudo decirle a Dios que seguía confiando en él? ¿Habrá pepenadores cristianos, hermanos? ¿Serán cristianos muchos de ellos? Y confían en que Dios les tendrá esta semana algunos botes de basura con cosas que rescatar. Seguramente sí. Diga. Me acuerdo mucho de mi mamá cuando yo era pequeña y mi mamá, mis abuelos tenían una tienda, entonces teníamos que ir a la Merced por la mercancía. Y me acuerdo de unas palabras que decía mi mamá: si nos viniéramos a pepenar a los basureros que hay aquí, saldría para la comida. Seguramente. Y hasta esos extremos llega la gracia de Dios. Hasta esos extremos. Que el Señor nos bendiga, hermano.